¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos para conmemorar los 40 años de democracia que se cumplirán el próximo 10 de diciembre. El ente público Espacio, Memoria y Derechos Humanos Exesma presenta este ciclo Hacedores de Democracia que ha puesto la mirada en distintos legados de la organización social en estas 4 décadas de la organización popular, puntualmente el rol que desempeñaron las organizaciones de la sociedad civil en una construcción de una democracia pluralista y participativa a través de distintas luchas que permitieron forjar derechos, institucionalidad, también resistencia, cada vez que hubo que defender libertades civiles, derechos sociales y económicos. Sabemos lo que significa la protesta social en la Argentina, sabemos lo que ha significado la calle, lo que significa pelear en la calle, aquellas manifestaciones de diciembre de 2001, el que se vayan todos, pero también lo que ocurrió en el último tiempo con el aborto legal y gratuito, con las organizaciones que pelean por la crisis climática, los distintos reclamos de justicia, la reforma previsional en 2007 durante el macrismo. Hay un enorme, largo recorrido de tradición de la sociedad argentina en la lucha en la calle por los derechos civiles y de algún modo lo que pensamos es que para dar cuenta de todo ese recorrido poder invitar a referentes de esas luchas que se dan desde abajo, ¿no? que se dan desde abajo. Por eso están aquí con nosotros Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, asesinado por la policía en Mendoza, integrante de Madres del Dolor, Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado. Ahora nos va a aclarar Miriam algo de la presentación. Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, quien hace 6 meses se luchó por su desaparición y posterior asesinato en el marco de una represión, un caso que todavía sigue impune y por el que se sigue reclamando justicia. Ricardo Zúñiga, padre de Joaquín Zúñiga. Joaquín Zúñiga es amigo de Lucas González, asesinado por la policía de la ciudad. Lucas González, jugador de las inferiores de Barracas Central. Romina Ávila, abogada, militante, coordinadora del Centro de Acceso a la Justicia de la Villa 20. Y estaba también invitada, lamentablemente por una razón personal de salud, está bien, pero estaba invitada también Graciela Lois, referente de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, y pensábamos también en Graciela porque representa ese legado de los familiares organizándose por sus familiares detenidos, desaparecidos en dictadura militar. Bueno, qué hablar de los familiares, ¿no? Nosotros podemos decir las madres y las abuelas y sabemos a quiénes nos referimos cuando hablamos de madres y abuelas. Primero te quiero preguntar, Miriam, una aclaración. No sé qué... Sí, nosotros integramos Madres en Lucha contra la Impunidad. Bien. Hemos transformado el dolor de las madres en lucha permanente para que no pasen más estas horribles torturas, asesinatos, desapariciones en democracia. Bien, bueno, esta charla va a tener mucho de balance en de estos 40 años, de algo que podemos poner como una deuda también de la democracia, también de la demostración de cómo el pueblo argentino ha sabido organizarse ante todo esto, de cómo hemos tenido, por supuesto, siempre la referencia de lo que ha sido y lo que han sido las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Queremos antes ver un video que refiere a esta charla de casos que no están en esta mesa, pero que también de algún modo y en cada uno de ellos está representado. Veamos antes el video.
Bueno, ahí decíamos, por supuesto, muchos de los casos que sí están acá expuestos, pero otros que se agregan. Quiero empezar por Miriam, porque allí en 1997 está el asesinato de Sebastián. Me pregunto, Miriam, cuando ves el video, esta serie de sucesos, a veces se habla de gatillo fácil, y parece como que el gatillo fácil es como una excepcionalidad, y cuando uno lo va viendo, recorriendo a lo largo de estos años de democracia, lo que aparece es casi un modus operandi de las fuerzas de seguridad en estos casos. Mira, no es fácil para mí estos días. Imagino. 26 años de la desaparición de mi hijo en estos momentos, y hace 26 años Sebastián está desaparecido por un grupo de policías de San Rafael, comandado por Hugo Remón Trentini, que hace 5 años fue condenado en juicio de lesa humanidad por genocida. Y tenemos que decir que Sebastián, su vida dependía de un genocida. Y digo, ¿qué nos ha pasado en este transitar? Primero la desaparición de Sebastián y la lucha colectiva, ¿no? Porque ¿qué hubiéramos hecho con el padre de Sebastián para encontrar a nuestro hijo si no hubiéramos estado acompañados por la gente de nuestro barrio que salió a buscarlo? Pero también tuvimos el acompañamiento de los organismos, ¿no? Tuvimos, por un lado, a Eve, que nos pone la imprenta para buscar a Sebastián, nos da los datos de los abogados, y por otro lado, tener a Pepa Noya, de Madres de Línea Fundadora, que corta la ruta cuando aparece el cuerpo sin vida de mi hijo con mis vecinos, ¿no? Y la discusión que se daba en Hijos de acompañar a la familia por un caso de violencia, de atropello, de desaparición de un joven por la policía de Mendoza, y que también estuvieron los familiares de detenidos desaparecidos acompañándonos. Fueron las madres, fueron los hijos, fueron los familiares de detenidos desaparecidos, que también nos fuimos acompañando en esta lucha. Y cuando digo que las luchas no son individuales, sino colectivamente nos fuimos acompañando. Digo, esto nos permitió fortalecernos y poder encontrar a nuestro hijo. No de la manera que queríamos, pero cuando vos tenés a tu hijo desaparecido, decís, ¿cómo se busca? ¿Quién lo tiene? Y la desesperación empieza a agrandarse. ¿Y cómo hacer? ¿Dónde está escrito? Y la reconocen las madres. Como ellas siguen luchando, siguen rondando y siguen reclamando por sus hijos. Y así aprendimos a buscarlo a nuestro hijo, desde ese lugar. Porque otros lo hicieron antes. Y nos hermanamos en esto. Y las amamos profundamente. Cuando dicen madres, madres de este lado, son madres que nos han cobijado y nos fuimos amando profundamente para que estas cosas no pasen más. Digo, y la democracia, cuando hablamos de la democracia, ¿no? ¿Qué nos debe la democracia a nosotros? La vida de nuestros hijos. Porque nadie tocó a estas fuerzas de seguridad represivas que siguen asesinando a los pibes, desapareciendo y torturando. Esa es la deuda que tiene la democracia. Sí que queremos y la defendemos, como la hemos defendido desde este lugar. Cuando asesinaron a mi pibe yo no creía en nada ni en nadie, pero sí tuve la posibilidad de conocer a un hombre. Yo lo conocí a Néstor, cuando convocó a los familiares y decía que donde tocaba saltaba pus. Y lo acompañamos desde el lugar donde estábamos, para transformar la realidad. Y lo hacemos a diario, luchando contra esta fuerza de seguridad del Estado, defendiendo la democracia. Pero también falta una ley integral contra la violencia institucional que está guardada en diputados y que no se discute. Necesitamos una atención psiquiátrica y psicológica y social para los familiares de víctimas y cambiar estas fuerzas. Casi nada. Bien, Sergio, recién dice Miriam, son fechas, 26 años, en tu caso también es una atravesazo, y fechas también hace 6 años empezabas la lucha de justicia por Santiago, ¿no? La lucha de búsqueda primero de Santiago. Sí, en realidad es como decía Miriam, no hay un manual escrito. Claro. Lo que sí, no hay una conexión tampoco entre las víctimas, porque vos decís, bueno, cuando es un desaparecido no se da lo mismo que en dictadura,
que en dictadura tenía toda una, digamos, una lógica de las víctimas y los desaparecidos y desaparecidas tenían una relación entre sí. Acá los desaparecidos no tiene, por ejemplo, podemos pensar que Sebastián no tenía nada que ver con Santiago, no tenía nada que ver con Luciano Arruga, Mariano Ferreira, ¿no? En situaciones, porque son... pero sí empezamos a ver cómo son las conexiones internas, ¿no? Desde la fuerza de seguridad. Digo esto por ahí siempre uno, ¿no? Cuando empieza a buscar y todas estas cosas, después las vas aprendiendo, y entender de que no hay una vida o un desaparecido más importante que otro, ¿no? Entonces, las vidas tienen todos el mismo valor, el mismo dolor. A veces algún familiar u otro le puede resultar que a determinado familiar se le da más importancia que a otro. Entonces, eso también es muy entendible. La diferenciación, yo muchas veces veo como familiares de otro sector o algo, como hacer hincapié, ¿no? Y esto lo digo realmente cuando por ahí puedo hacer un paralelismo entre, digamos, como para dar un ejemplo, ¿no? Yo puedo ver que esto te lo enseña el tiempo. Puedo estar equivocado, ¿no? Pero si hay algo en lo que no me arrepiento es en lo que digo, desde el momento en que una vez Lita Boitano me dice, vos hablás siempre con lo que sienta, con el corazón, y decir la verdad. Entonces yo lo que veo es que por ahí se puede juzgar y se puede decir, me acuerdo que en su momento Bloomberg parecía que su hijo tenía más valor que otros y mucha gente se identificaba con ese familiar, ¿no? Y por ahí no lo mismo con Kukoc, ¿no? Entonces, y yo entiendo eso, por ahí a cada uno cómo le puede, la sensación que le puede dar. Ahora, el dolor para esa madre y ese padre es el mismo, no es que cambia. Entonces hay que entender eso, de cómo acompañar a los familiares de acuerdo a lo que uno puede y cómo lo puede sentir a eso, y en ese sentido no hay un manual. Lo que sí, digo esto, vuelvo, pues me iba de tema, es cómo dentro de la fuerza de seguridad actúan de la misma manera. Entonces tienen el mismo modus operandi, cómo agarrar, encubrir, desaparecer, y todo esto no lo puede hacer sino con la estructura del Estado, porque para eso tiene un médico que firma una autopsia de un pibe que se suicida en una comisaría, tenés el poder político que mira para otro lado. Entonces cuando transcurrimos y estamos a 40 años de democracia y no podemos decir que erradicamos el nunca más, porque eso no se dio. Y en esto veo que, por ejemplo, en estos 40 años de democracia, el gobierno de Mauricio Macri tuvo una postura y una voluntad política para que pasara lo que pasó con Santiago, con Rafael Nahuel y esos 4 años de macrismo, porque fue el único gobierno que avaló la represión de la fuerza de seguridad, atacó a mi familia, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y eso ni siquiera Carlos Menem se animó, porque cuando matan al soldado Carrasco, se saca en ese momento el servicio militar obligatorio. Entonces, hasta ese tipo que, entre comillas, muy cuestionado, termina haciendo algo, no sé cómo lo podemos tomar, si a favor o en contra, pero pone un límite. En el caso de Mauricio Macri no puso ningún límite, ¿no? Entonces, eso también avala a que se siga y ya directamente no... Porque obviamente, si volvemos 26 años atrás, para eso está Miriam que puede contar todo lo de Sebastián, pero yo lo puedo agarrar y entender desde lo que pasa el 1 de agosto del 2017 con Santiago al día de la fecha. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un desaparecido. Salen las madres, las abuelas, todos los familiares, organismos de derechos humanos, sectores políticos, gente de a pie que no se identificaba con ninguna lucha y de pronto ve todo lo que estaba pasando. Hay un recuerdo muy desagradable con otras épocas, como la dictadura, y en el momento, 2 días antes de las elecciones, es como que parece que viene, pincha ese globo, se desinfla todo, y queda como que Santiago se ahogó solo. A raíz de ahí, que nunca se hizo una investigación, nunca hubo una reconstrucción de lo que pasó, no se citó a declarar a los gendarmes,
ni siquiera a los testigos. Bueno, no hay nada en el expediente. O sea, entonces yo voy viendo, ¿no?, distintos casos y cómo está marcado cuando actúan fuerzas federales. Por eso hace que lo de Santiago por ahí tenga un poco más de relevancia en el modo que pasó, porque en los otros casos y los que vinieron después ya tuvieron acceso a un juicio, obviamente que no hay justicia porque ese familiar no va a estar con vida, entonces nunca va a ser justo, pero sí hay un enjuiciamiento en algunos casos. Pasa lo de Santiago, viene lo de Rafael Nahuel, que ya directamente no se necesita desaparecer a nadie. ¿Y cómo se va naturalizando todo este tiempo? Que en el 2020 pasó lo de Luis Espinosa, lo de Facundo Castro, digo, casos de desaparición forzada, que termina, ¿no? En el medio tenemos lo de Lucas, los 4 chicos en Monte, que ya fueron todos en mayor o menor medida, por ahí discutimos por ahí la sentencia, pero hubo un juicio. Nosotros no tenemos nada, y lo que hace esa impunidad en el caso de Santiago es que 3 días antes de las elecciones maten a Facundo Molares en el medio del obelisco y no se diga absolutamente nada. Sí. Pero no se diga nada ni del sector político, nadie, o sea, como que total naturalidad, o sea, es lo más normal del mundo que maten a un pibe sin ningún motivo. Entonces eso es lo que me parece que marca esto de la impunidad que se garantizó a raíz de todos estos casos. Ahora llegamos a Lucas, lo de Santiago además como novedad es porque la confluencia fuerza de seguridad, poder judicial, poder ejecutivo confabulados para la impunidad, la conocíamos, pero además la construcción de sentido que hicieron a través de redes sociales, que me pareció que fue una novedad, ¿no? Donde instalan consignas, él se ahogó y digamos, han instalado consignas muy fuertes también en búsqueda de esa impunidad. Y todo lo que se creó en el marco de la gran mentira, porque tenés que soportar que un expresidente diga lo que se le antoja, y en menos de un mes lo diga Macri en 2 oportunidades, lo diga Cornejo en el Senado, y que vos no podés hacer nada porque tienen fueros. Y con esa la lucha es muy desigual, porque no tenés manera, y en un debate presidencial no es la primera vez. Se utilizó a Santiago en el 2017, que ganaron las elecciones, se lo utilizó en el 2021, de nuevo, que le hicieron referencia, y ahora nuevamente en el último debate. Ricardo, en tu caso, vos no sos familiar directo de una víctima, o mejor dicho, sí lo sos de algún modo, porque sos padre de Joaquín Zúñiga, amigo de Lucas González, asesinado por la policía de la ciudad, en un caso además donde hubo encubrimiento o intento de encubrimiento, en donde en el fallo de condena a los policías se habla de racismo específico, digamos, que contra Lucas y con lo que sucede en los barrios. Digo que de algún modo sí sos víctima porque seguramente tu hijo ha sufrido de algún en menor o mayor medida la violencia que se genera en los barrios. Contame un poco de lo que ves de estas experiencias, de cuánto vos tomás para poder organizar al menos una idea en relación a que los pibes se formen, ¿no? Para enfrentar estas cuestiones. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por el espacio y gracias por la invitación. Mirá, yo hablo por la experiencia de mía o lo que me tocó vivir a mí como padre. Hoy puedo decir que mi hijo está con vida porque tuvo la suerte o Dios lo protegió. Sin ser muy creyente, tengo que decir la verdad, pero en algo tengo que creer. 14, 19 disparos a un auto, es donde había 4 pibes sentados que volvían de entrenar. Esa es la situación. Y mataron a Lucas. 2 pegan en Lucas. 2 de los tiros pegan en Lucas. Tengo que decir que mi hijo se salvó, tengo que decir que yo lo tengo con vida. Pero todo esto a mí no es que me frenó o me dijo, bueno, ya tu hijo está con vida y ya está, terminó ahí. No, todo lo contrario. Creo que tenemos que tratar de que cada experiencia
que nosotros podamos hacer reflejar o contar, como las que están contando ustedes en la mesa hoy, sea el camino para que poder unir a esos casos, ¿sí? Que son distintos, son diferentes, pero no dejan tener atrás el poder de lo que son las fuerzas y son mal utilizadas. En este caso, nosotros siempre nos diferenciamos cuando nos marcaban como que era un hecho de gatillo fácil. Los pibes no son delincuentes, los pibes eran jugadores de fútbol. De hecho, Luca era un jugador de fútbol que podría ser un crack. No lo sabemos, no le dieron la chance. A nosotros hoy hablar de estos temas, hablar de violencia institucional, hablar de cómo a los pibes los maltratan en las barriadas, como decimos, por usar una gorra, una visera, como dicen los chicos, por usar una zapatilla que están a la moda, por tener el color de piel, como dijiste vos. Es la primera vez en la historia que se juzga y llegamos a la conclusión de que la sentencia dice que fue odio racial estructurado y que lo mataron por la única causa que era el color de piel, que por ese motivo lo atacaron. Tenemos que tratar de transformar esa visión errónea para poder vivir en una sociedad más justa, donde realmente podamos criar y podemos creer que se pueda vivir. Nosotros entendemos eso, por eso yo estoy acá, por eso quiero formar parte de esta mesa, o quise formar parte de esta mesa, porque entiendo que con la experiencia que nosotros vamos día a día adquiriendo y teniendo conocimiento de estos temas y de otros casos que no son resonantes o no fueron resonantes, pero sabemos que pasan, hay que visibilizarlo para darle la importancia que lo merecen. Nosotros entendemos que es por ahí el camino y bueno, estamos dispuestos a darle lucha constantemente. Romina, en tu caso, como abogada y viendo todo este panorama de 40 años de democracia, ¿qué entendés que se ha hecho para frenar de algún modo la violencia institucional, más allá de estas organizaciones o de la organización de familiares, organizaciones civiles y demás? Digamos, el hacer, nosotros desde el Estado lo vimos con Néstor, sí. Lo vimos con Cristina, volviendo a poner en la mesa los valores y los principios, ya como una verdad sentada, como hablábamos hoy antes de entrar, de la memoria, verdad y justicia, y de que el Estado no puede matar, que el Estado no puede ejercer violencia contra las personas que habitamos este suelo, ¿no? Y después hubo, en materia de derechos humanos, ahí digamos fue la gran oleada, y después en materia de derechos humanos, como decía recién Sergio, durante los 4 años de gobierno macrista vimos una recesión muy importante, y una regresión en materia de derechos humanos. Y me animo a decir, que durante esta gestión política tampoco hemos visto a fondo lo que nosotros esperábamos en materia de protección de derechos humanos. Por empezar, porque sigue existiendo un caudal enorme de violencia por parte de las fuerzas policiales, avalada por el Estado Nacional, avalada por el sistema judicial, incorporada de una manera totalmente corporativista, en la cual nosotros todos nos encontramos en una total indefensión. Y a diferencia de lo que pasó con Sergio, por ejemplo, nosotros, como trabajadores y trabajadoras que somos del Estado, y hacemos honor a esa palabra, porque día a día estamos en los barrios, laburando, organizando a las juventudes, y ahora si querés te cuento qué es lo que nosotros hacemos para organizar a las juventudes en los barrios populares, en las villas y en las barriadas, donde nos toca laburar. Tuvimos la posibilidad de llevar a juicio algunos casos. Por ejemplo, nosotros en el mes de mayo tuvimos una sentencia que para nosotros fue una sentencia histórica, porque se habló del delito de vejaciones. Fueron 5 gendarmes condenados a pena de efectivo cumplimiento, por lo que la Gendarmería hizo, ni bien inició la gestión macrista con Bullrich a la cabeza, Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación, cuando entró al Bajo Flores y tiroteó a un grupo de 100 niños y niñas que estaban practicando la murga, lesionando a niños y niñas que estaban en ese lugar,
niños de 7 años, jóvenes de 12, 13 años en ese momento, sin ningún tipo de fundamentación más que el odio de clase. No había fundamentación alguna del ataque realmente organizado que hicieron ese día, y por suerte la justicia nos escuchó y condenó a 5 gendarmes, que para nosotros fue algo realmente maravilloso. Lo logramos después de mucho esfuerzo y organización. Y obviamente, digo, ahí lo que se dejó sentado, lo que la justicia, con todo lo que implica, para nosotros no podíamos creer que este tribunal los estuviera condenando, porque realmente uno de sus jueces era una persona, digamos, de lo más conservadora y gorila que existe, dijo, esto no lo puedo dejar pasar, esto es una aberración, y condenó a 5 gendarmes, reconociendo al delito de vejaciones como el insulto, el negro de mierda, el váyanse a tocar a otro lado muertos de hambre, contra un niño y una niña, ¿no? O sea, y ahora en octubre va a empezar el juicio contra Gendarmería también, por el asesinato de Facundo Scalzo en el año 2020, el 16 de junio de 2020, en el interior también del Bajo Flores, ¿no? Y qué casualidad que las villas de la ciudad, del sur de la ciudad, sean siempre escenario de lo que es la violencia policial, ¿no? Entonces, nosotros estas microviolencias que llamamos, porque estos son los casos resonantes, que llegan a los medios, que nosotros podemos de alguna manera dar a conocer porque empujamos. Pero las microviolencias que nosotros vemos y vivimos durante todos los días en los barrios no salen a la luz. No salen a la luz los muertos en las comisarías, no salen a la luz los pibes que la policía golpea sistemáticamente en las villas. Sí, por eso yo le decía a Ricardo, decir que tal es víctima cuando hay una cantidad de víctimas de la violencia estatal en los barrios que es permanente. Es permanente, es constante, está organizada. Son personas, digamos, los agentes que siguen naciendo, como yo digo, siguen naciendo agentes todos los días. Nosotros tenemos ahí en Lugano, digamos, tenemos la escuela de policía, tenemos 2 escuelas de policía, una federal, una de la ciudad. A nosotros nos nacen policías todos los días, y la verdad es que no vemos que vengan con una impronta diferente. Claro. No vemos una impronta distinta, vemos, digamos, agentes que están totalmente preparados a dar golpe, violencia, descalificación, discriminación. Entonces nosotros nos estamos dando la tarea de organizar a los pibes. Yo lo que le contaba a los compañeros antes de entrar es que nosotros hasta estamos haciendo en los barrios, digo, simulacros de roleplay, de bueno, vamos a entrar a una comisaría, vos sos policía, yo soy pibe, vos sos familiar, hasta de juicios. Estamos haciendo el roleplay para ponernos nosotros en contexto de lo que creemos que va a pasar. Sí, ahora seguimos con esto, porque los quiero invitar a ver, porque le preguntamos a jóvenes de distintas edades, bueno, su experiencia con las fuerzas de seguridad, y además cómo la ven cómo ven el futuro de esa experiencia, que no es un futuro muy promisorio como el que planteaste. Así que yo invito a que veamos estas opiniones y las conversemos. Venía de parar la pelota con mis amigos y a la noche veníamos todos juntos cagándonos de risa, vestidos todos de fútbol, y se acercó un oficial diciéndonos que nos quedemos quietos, que nos va a revisar y todas esas cosas, y yo, porque obvio no tenía nada, venía a jugar a la pelota, le dije que no tengo nada, y seguía avanzando con mis amigos, y iba con menores, y entonces el policía agarró y me dijo que no avance, y me agarra acá y me empuja, y yo le digo que no me toque, y le grito que no me toque, que él no es nadie para tocarme a mí. Y bueno, después llamaron a otros oficiales más, vinieron 2 motos y como 3 móviles a querer decirnos cosas, y nos pararon y me dijeron que me quede quieto, y yo, para no tener más problemas, me quedé quieto, y nos revisaron, ni nos revisaron, no nos dijeron por qué nos pararon, y agarró y de la nada nos pidieron el DNI, le pasó el DNI y me dijeron que nos vayamos y nada más. ¿Por qué crees que te pararon? Porque veníamos vestidos todo deportivo, con gorra, y cagándonos de risa, piensan que hacemos algo, que vamos a ir a robar, y no, cuando no era así, veníamos con chiquitos también a jugar a la pelota.
¿Qué pensás vos hacia futuro de cómo debería transitar esto? O si va a haber un agravamiento o va a seguir siendo lo mismo. Es decir, ¿cuál es el trato que ustedes vienen recibiendo siempre, digamos? No sé si va a haber un cambio o algo, pero siempre fue el mismo trato de los policías a los chicos y a los grandes, la vestimenta y por usar una gorra piensa que sos un chorro y bueno, y eso. Sí, me ha pasado eso, ya cuando existe solamente en el barrio, nomás ahí en Carrillo. Estábamos una vuelta yendo con mis amigos para la plaza, con un jugo en la mano y una mochila. Teníamos una sola mochila entre los 4, éramos 4 pibes. Se acercaron 3 gendarmes, uno con una itaca. Nos preguntaron de dónde éramos, le dijimos, bueno, yo le dije que estaba a la vuelta de mi casa, que salíamos de mi casa, que estábamos ahí a la vuelta. Nos hicieron poner contra la pared, solamente por la pinta, por estar en el barrio. Nos empezaron a preguntar qué teníamos. Cabe recalcar que en ese momento éramos menores, habrá pasado hace 4 años, ponerle como mucho. Y siempre está ese miedo de salir y solamente por la pinta, porque a veces solamente la pinta, por cómo estás vestido, por cómo te escuchan hablar, o cuando te piden el documento y vos le mostrás, y ahí mismo dice la dirección donde sos, de qué barrio sos, ya te empiezan a prejuzgar y ese miedo siempre está. Pero nada, espero que algún día eso pueda cambiar porque eso va a ayudar mucho a la sociedad, creo yo, ¿no? Me preocupa que las Fuerzas Armadas, sea policía o los militares, no tengan consecuencias en sus actos. Que el Estado no sea responsable de nada de eso, de lo que hacen. Bueno, no sé si va a servir mi testimonio, pero por suerte en la vida cotidiana no me pararon. Yendo al laburo, yendo a un bar, yendo a algún amigo, por suerte no tuve ningún drama. Sí, yendo a ver a Boca de visitantes, eso sí, nos paran siempre. Y creo que es un procedimiento habitual o que ya naturalizamos. Te bajan, te palpan, te indagan. Sí, a veces como un poco alterados, pero quizás es lo que te digo. Quizás lo naturalizamos y sentimos que ese parar en el medio de la ruta, sacarte las cosas, abrirte los bolsos, supongo que es un procedimiento habitual. Quizás no tiene que ser así, pero bueno, es yendo a ver a Boca de visitante, eso sí. No sé si sirve mi comentario. Hola, mi nombre es Martín y un poco mi historia con la policía fue bastante traumática durante mi juventud, mi adolescencia más que nada, entre los 13, 14, 15, 16, con mi grupo de amigos sufríamos regularmente que nos pare la policía en la calle, que nos hostiguen, que nos revisen, que averiguación de antecedentes, que tiempo demorado en la calle, siendo chicos que caminaban en el barrio, Almagro, Boedo, y era regular. Incluso en una época teníamos un patrullero o un oficial, no me voy a olvidar nunca más su cara, que todos los viernes venía y nos buscaba. Y nosotros estábamos tomando un jugo en la calle y nos paraba, nos revisaba. Llegamos a vivir situaciones de que desenfunden un arma, que nos apunten con un arma, requisas bastante violentas, de cuasi desnudar amigos, o sea, de bajar los pantalones en una revisión y en ese momento con mucho miedo, pero quizás naturalizado, y hoy uno en perspectiva, con el paso del tiempo, ve esa situación que era una locura, y que creo que nos marcó a muchos, y ahí hay una fuerte impronta de la política que marca los límites o no del ejercicio del monopolio de la fuerza de la fuerza de seguridad de la policía. Así que la verdad que sí, me preocupa este clima y esta sensación que vivimos hoy, y los límites que puede llegar a tener. Claro, bueno, voy a empezar por Romina, por donde terminamos, porque
¿Cuánto margen tienen estos pibes, estas pibas para poder efectivamente hacer valer sus derechos cuando son abordados por la policía? Derechos que tendría que garantizar el Estado, pero que es el mismo Estado el que se los viola. Sí, poco margen, tienen muy poco margen. Porque no es casual, digo, no es casual, digamos, las fuerzas de seguridad, gendarmería, la policía de la ciudad, las policías que están en los barrios, buscan más chicos, o sea, buscan más chicos que adultos. No van a buscar adultos que tienen la capacidad quizá de plantarse de otra manera, con otra experiencia, de otro lugar, con otro conocimiento, y decir, bueno, mira, pará, ¿qué me estás buscando? No, los pibes están asustados. Los pibes están asustados, son pibes, y no tienen el mismo margen de defensa, pero tienen un margen casi nulo de defensa. Si no es que alguno, por suerte, pasó caminando, un vecino, un familiar, lo vio, lo llamó a la mamá, llamó al tío, llamó a un vecino y fue corriendo ese vecino y se metió, o bueno, digo, con suerte alguno de nosotros que esté en el barrio justo en ese lugar para ir, digamos, ahí como yo digo, a pechear, digamos, la capacidad de poder plantarse ante la policía es casi nulo de una cuasi criatura. Es lógico. Y la elección por parte de la fuerza de seguridad, bueno, es lógica. Ellos buscan personas que están en una situación de indefensión, claro, porque lógicamente ahí pueden empezar a demostrar todo el poderío y darle para adelante. Claro. Miriam, que... Yo creo que está instalado el enemigo interno, que es el pueblo, que es el pibe, que es el morocho, que es el pibe que está en la esquina, que no solamente puede estar tomando un jugo, ¿no? Puede estar tomando una cerveza con los gustos que tienen los pibes. Digo, y cuando decimos víctimas, ¿no? Y volviendo un poquito, digo, las víctimas, es verdad, todas las víctimas están en el mismo lugar. No hay diferencia de víctimas. Y no hay víctimas inocentes. Digo, son víctimas. Un pibe que cometió un delito y la policía lo asesina por la espalda, ese pibe, el policía no lo tendría que haber asesinado. Es decir, lo tendría que haber llevado a un juzgado, que el juzgado determine lo que cometió y no el policía disparar contra la espalda de un pibe y quitarle la vida. Digo, cuando hablamos de Bloomberg, ¿no? Y lo trajiste a la mesa, él habló de mi pibe, no habló de otro. Se fue a San Rafael, estuvo hablando con la hermana del asesino de mi pibe, habló con un juez que tiró la prensa y la policía el tema de la droga, porque mi pibe era un adicto, que había visto que su padre era un narcotraficante, todo para ensuciar a la víctima, ¿no? Lo periciaron a mi pibe y no le encontraron nada. ¿Y qué? ¿Y si hubiera consumido? ¿Tenían derecho a quitarle la vida? No le encontraron nada. No le encontraron nada. Y sin embargo instalaron en la prensa que mi pibe era un drogadicto. Y eso lo instaló la policía con la prensa, ¿no? Y lo mismo, era un loquito, que estaba acá, que lo vieron allá, igual que a tu hermano, porque peligraba el turismo en San Rafael, mientras mi hijo estaba desaparecido y no lo buscaban. ¿Cómo lo iban a buscar si lo tenía la misma policía? Digo, acá está instalado en la fuerza de seguridad que el negro, que el morocho, que el pobre, que el de una barriada es el enemigo y hay que eliminarlo. Entonces ahí está instalado el racismo, digo, desde la fuerza de seguridad. Y tenemos en la fuerza de seguridad la familia policial. Es el padre, el hijo, el nieto, el sobrino que sigue siendo policía, ¿no? Y esto hay que erradicarlo. Ahora, ¿hay una decisión política para que estas cosas se exterminen? No hay. Cuando dijimos nunca más es nunca más y todos creíamos en el nunca más contra la violencia institucional, fue solamente un eslogan donde no se hizo efectivo en la realidad. Las fuerzas de seguridad siguieron asesinando, torturando, desapareciendo a los pibes. Sergio, ¿vos tampoco ves una decisión política? No, nunca. O sea, no vi una decisión política ni con Macri, ni con... O sea, en realidad con Macri vi una decisión política. Sí, claro. Con Alberto Fernández no, desde el primer cuestionamiento que le hice cuando en febrero del 2020 dijo que había que dar una vuelta a la página con los desaparecidos. Después también lo cuestioné cuando dijo la Argentina toda está en deuda con la Gendarmería, en abril del 2020. O sea, tengo todas las fechas contaditas. Nunca se comunicó con nuestra familia para impulsar o hacer algo en torno a lo que nosotros necesitamos, justamente es un apoyo, no que intervenga
partidariamente o intervenga en el Poder Judicial, sino un apoyo y una voluntad política para poder avanzar y no sentirnos solos. O sea, nosotros en un punto, si no es por los familiares o por la contención social, estás solo. ¿Por qué? Porque cuando a veces se piensa que hay grupos de abogados, que hay un montón, no, en realidad es una abogada, hay mucha desigualdad. Y en esto también fue un pedido que siempre hice, incluso también cuestionamientos a los mismos manejos, porque en realidad lo que hacía Bullrich y después vino Bernie también a actuar de la misma manera. ¿Por qué pasa? Hay casos a veces en los que uno cuestiona y te dicen, no, bueno, pero no es el momento. O sea, parece que nunca es el momento de cuestionar, nunca es el momento de defender los derechos humanos. Y en realidad son de blanco o negro, o sea, o defender los derechos humanos o los violás. No hay otra opción. Y esto, lo que decía Ricardo yo lo escuchaba, y claro, uno se queda con Lucas, pero los otros pibes, toda la sensación que pasa, pues los familiares tenemos, o sea, nuestros familiares que desaparecen, al que lo matan, el que por ahí tenés la suerte de encontrar el cuerpo, entonces tenés un lugar donde rendirle un homenaje, llevarle una flor. Hay muchos que no tienen esa posibilidad y también son los que quedamos. El sufrimiento, lo que o sea, que a un pibe le hayan matado un amigo y toda la exposición que tiene, todo lo que le queda psicológicamente, todo el llevar día a día. Me pasa a mí con 50 años. O sea, yo cuando escuchaba los testimonios de los pibes, a mí de pibe nunca me pasó que tal vez por mi condición de ser rubio, blanco, o sea, por ahí esa situación, y en un pueblo que por ahí a mí no, pero a Santiago sí. Porque Santiago era más revoltoso, por ahí más contestatario, entonces ya tenía algunos había debutado, digamos, con la fuerza de seguridad. Pero sí me empezó a pasar de grande. O sea, el sentir el miedo ese que te paren en el medio de la ruta 40, que te hagan bajar de la ruta, que tengas control de gendarmería, que sepan quién sos, y te tienen ahí tomando muestra de orina, básicamente como para que no sabes qué te va a pasar, y te cuestionan, que yo no puedo ir a Chile porque cada vez que voy tengo montones de controles, amedrentamiento. Sí, vos tuviste otra sofisticación de la actuación del Estado porque hasta te intervinieron los teléfonos, ¿no? Claro. Hay un montón de cosas y que te dice que hay causa de espionaje, o sea, como que es a mayor exposición, es mayor es esto, que por ahí decís, bueno, por ahí hay un pibe que no tiene la defensa o no puede enfrentar, que también todo ese miedo. Y cuando vos también tenés una exposición, también te pasa lo mismo en otra medida. Sí. O sea, es como que es una política ya instalada, porque parece que, no sé si suman puntos, ¿no? Que a ver a quién lo hacen y cómo les repercute internamente, o sea, qué es lo que disfrutan. Pero también hay otra cosa que por ahí capaz que vos tendrías que tocarlo más, digo, por ahí por el acceso, ¿no? a determinados pibes. Pero ¿cómo quieren reclutar pibes para salir a chorear? Entonces eso también es una cosa de perseguirlos, joderlos y todo, que después los utilizan o quieren utilizar como mano de obra. Y eso todos lo saben y todos se callan la boca. O sea, parece que nunca es el momento de enfrentarlo. Sí. Quiero pasar un poco a Ricardo. Me imagino que cuando veías a estos pibes, ves muchos pibes del barrio. Algo que hablábamos antes, que es que yo tengo muy presente lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos, ¿no? Asesinado por la policía de Estados Unidos, y cómo LeBron James, estrella de la NBA, dijo de George Floyd, que jugaba al básquet universitario, pudo haber sido uno de nosotros. Y hubo un movimiento muy grande que excedió, pero en donde ahí estuvo basquetbolistas de la NBA. Yo pensaba cómo en el caso de Lucas y tantos pibes, vos nombraste que era jugador de fútbol, ¿cuánto serviría que muchos futbolistas dijeran, che, él pudo haber sido uno de nosotros, ¿no? O pudimos haber sido él, ¿no? De algún modo, en realidad. De hecho, fue en una reunión, en una mesa donde quiero aprovechar a darle gracias a Gregorio Dalbón, que fue y que es nuestro abogado hasta el día de hoy. Hablamos de este tema, de cómo podemos hacer para involucrar al mundo del fútbol, ¿sí? Profesional, que seguramente íbamos a tener, porque nosotros peleamos contra los monopolios de lo que son
los noticieros, están todos alineados y a nosotros como que no nos dieron la difusión que creíamos que nos tendrían que haber dado, pero entendíamos el por qué lo hacían, ¿sí? Y como hoy explicaba yo, que tampoco se lo dieron a ellos a los micrófonos. Cuando digo a ellos estoy diciendo a los asesinos. Ni siquiera le dieron la posibilidad de defenderse. Yo creo que el silencio en este caso fue la estrategia de ellos para que no se visibilice, sabiendo que venía un año electoral y que tampoco les servía que esté en todos los medios y que sea algo visible. Entonces optaron por ni siquiera poner el micrófono a ellos. Es llamativo, entendible que no nos pongan a nosotros el micrófono, ¿sí? Entonces lo que no entendíamos por qué no se lo ponían a ellos, ¿sí? La posibilidad de réplica y de poder seguir sosteniendo la coartada de que los chicos eran delincuentes y seguir sosteniendo esa coartada de que los chicos estaban en un barrio carenciado comprando estupefacientes, como lo dijo un abogado, lamentable el abogado de ellos, de uno de estos asesinos. Entonces entendíamos que por ahí hacer masivo. Tuvimos un comentario o un tuit, si no me equivoco, de que hoy preside la Asociación de Fútbol Argentino de la AFA, que es el Chiquitapia. Tuvimos el acercamiento de él, la colaboración en el Nobleza Obliga, tenemos que agradecerlo, en el velatorio de Lucas. Estuvo involucrado, pero hubiésemos preferido, o yo particularmente, como se lo dije en un momento en una mesa así similar a esta, que tuvimos todos los familiares, dije que era la posibilidad de poder hacerlos parte a los clubes más grandes, que son hoy el reflejo de la popularidad, de la barriada, de los pibes con sueño, porque todo pibe que llega a jugar al fútbol, como se lo dije yo a la colega de nuestro abogado, que es nuestra abogada también, Virginia, que todos los pibes que hoy nosotros adoramos y saludamos y que decimos que son el ejemplo que para que nuestros hijos puedan salir y jugar a la pelota y poder tener los sueños que tienen, qué sé yo, son estos jugadores, ¿sí? De renombre, muchos de renombre. Y no pasó como pasó en Francia, que pasó un hecho similar, mataron a un pibe adentro de un auto, la policía le disparó a quemarropa y lo mató. Era un pibe de barrio. El máximo exponente del fútbol francés, ¿sí? El máximo exponente del fútbol francés salió y dio la cara y se puso al lado de la familia y nombra al pibe. Nosotros tenemos hoy el mejor jugador del mundo. Y tenemos muchos jugadores de fútbol, muy buenos. Que hubiese sido bueno que, aunque sea tuiteen, lo que nos estaba pasando, esto que vos decís. Yo entiendo que no era el momento, quizás no lo vieron así, o quizás los familiares mismos le habrán dicho que no sé, no sé cuál fue el motivo por el cual no se empatizaron con nuestro tema, sabiendo que Lucas era jugador de fútbol, sabiendo que Joaquín es jugador de fútbol, que Julián Salas es jugador de fútbol y que Aníbal Huanca es jugador de fútbol, de la inferior de un club. Que por ahí no sabemos, pero quizás sean grandes estrellas, o quizás no, quizás pasen desapercibidos. Entonces sí, es la pregunta, es por qué no, ¿me entendés? Sí, para cerrar. Es un temita que a mí me queda dando vuelta hoy. Hablamos de la fuerza de seguridad y no entendemos el por qué. Parece que están todos formados o los forma la misma persona, ¿sí? Porque no importa el color del uniforme que tengan, el proceder con un pibe es el mismo, ¿sí? Entonces entendemos que es algo que si lo bajan como un lineamiento y se comportan de la misma forma. Ahora yo no entiendo en qué momento nosotros como sociedad no nos involucramos en la formación de tendría que existir la articulación de lo civil con la fuerza de seguridad. Si realmente estos 40 años de democracia, que decimos que no cambió, hay muchas cosas que para nosotros no cambiaron nada, siguen iguales. Escucho decir que hay 15.000 efectivos, ¿sí?, que se van a volcar a la calle, nuevos, con formación distinta. ¿Qué es la formación distinta? ¿Qué realmente yo me preguntaba, esos 15.000 que vienen a la calle, son 15.000 que van a parar a nuestros pibes que están tomando un jugo o una cerveza en la esquina? ¿Cuál es la formación? ¿En qué momento le hace el clic en la cabeza si el pibe que forma hoy o tiene un uniforme puesto
salió de la barriada donde se crió en la misma escuela que me crié yo, fue a la misma escuela del Estado que fui yo, jugó a la pelota conmigo en el mismo club de barrio que yo. ¿En qué momento le hace el clic en la cabeza y ese tipo que se crió conmigo me ve como un enemigo porque uso una visera? O me ve como un enemigo porque salgo a manifestarme y soy solidario con la causa que creo que es noble y estoy en la calle puesto. ¿En qué momento pasa a ser enemigo? Ese es el dilema que yo tengo, el por qué las fuerzas de seguridad, ni metiendo 20.000 efectivos nuevos, puedan llegar a cambiar esa situación, o esta forma de violentar a los jóvenes, ¿sí? Y de utilizar a la fuerza de seguridad como una herramienta represora, porque es lo que realmente hacen, es utilizar a esa fuerza como una herramienta. La preocupación siempre va a existir, entendemos que hay un montón de casos y lamentablemente sabemos que son pibes salieron del barrio. ¿Cuántos de 40 años de democracia y cuánto de resabio todavía de prácticas de la dictadura en esas mismas fuerzas siguen estando, ¿no? Más allá de que cambien y se modifiquen generacionalmente y con otro tipo de... Y yo creo que tiene que ver con el poder de la fuerza, ¿no? El portar un arma, el portar un palo, y tener el poder sobre la vida del otro. Tenemos más de 200 casos de femicidios provocados con el arma reglamentaria que da el Estado hacia las mujeres, hacia las esposas, mujeres, compañeras, novias de policías, con el arma que tienen que usar en el servicio, entre comillas, y disparar. Bueno, no creo que tienen que disparar. Me parece que ante eso y ante la Taser también, que es otro temita, entre una y la otra, ninguna. ¿No? Y todas esas cosas no se han modificado y se tienen que modificar. Les propongo un breve balance y cierre para cada uno, sobre todo en relación al futuro, porque estamos hoy ante expresiones que tienen chance de gobernar la Argentina de ultraderecha, de derecha, derecha y ultraderecha, que no hay muchas diferencias, digamos, hacia dónde van, y que expresan un peligro muy concreto sobre la sociedad. Vos me decís que no, Miriam, entonces me gustaría pensar... Yo no tenemos que pensar en el futuro. Sí. ¿Cuándo llega el futuro? Yo creo que el presente. Sí. La lucha es ahora, para transformar esto. El futuro lo han instalado y yo creo que el futuro es hoy. Uno transforma desde el lugar donde está. Nosotros hemos construido en Moreno, en agradecimiento a encontrar a nuestro hijo, que lo hicieron nuestros vecinos con un vaquiano del lugar, creamos la casita de Sebastián, un jardín maternal donde vienen los chicos del barrio, donde nos eligen, donde a través del amor, la ternura, las educadoras populares le enseñan a través del juego a los chiquitos, y esas familias son cobijadas en la casita de Sebastián, que es un lugar de memoria, de ternura y de amor. Ahí fuimos transformando. Y donde vos le planteás a la gente que tiene la herramienta y el poder de cambiar las cosas. Y hablamos con los pibes del barrio. Yo fui maestra del barrio y son mis alumnos los que traen los chiquitos al jardín. Y donde nosotros también les planteamos y trabajamos con esas familias acerca de sus derechos. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, pues las cosas se transforman ahí. Ni mano dura, la mano dura, la represión, eso se combate con trabajo, con cultura, con educación, el acceso al trabajo. Eso se transforma, es sencillo, esa es la herramienta para que no haya más muertes. Ahí está el cuerpo a cuerpo. Eso es la lucha a diaria que hay que dar, Romina, para transformar esto. Gracias, Miriam. Romina, vos contabas esto, ¿no? De cómo trabajar sobre los pibes, de cómo, preparar también de algún modo el territorio. Sí, por empezar, a todo esto que dice Miriam, necesidades básicas que estén satisfechas, ¿no? Porque tenemos pibes con hambre, la realidad es esa, tenemos pibes con hambre que no tienen para comer, que no tienen escuelas porque no hay vacantes, que no van a la guardia a un hospital y no los atienden. Entonces, madres y padres desesperados ante situaciones de esas características. Cuando nosotros tenemos pibes y pibas que tienen necesidades básicas insatisfechas, ya estamos nosotros dándoles un marco de inseguridad
jurídica tremenda para que los pibes se pongan, ¿no?, a sí mismos protegerse y defenderse contra el Estado mismo, que los viene a moler a palos, ¿no? A ellos no creo que los podamos, a la fuerza, cuando yo me refiero a ellos porque los veo desde mi lugar, no los vamos a cambiar nunca. Ricardo habla de esto desde su mirada tan vacía de toda la cuestión política, ¿no? Esa mirada que es pura, ¿no? La mirada de Ricardo es la mirada pura. Y el porqué de por qué son así, no hay un porqué. No son así, nosotros no los vamos a cambiar a ellos, nosotros tenemos que cambiar a nuestros pibes. O sea, nosotros tenemos que trabajar con nuestros pibes. El trabajo con nuestros pibes tiene que ser desde el llano, desde el mano a mano, desde el cara a cara. Por eso nosotros el cara a cara es fundamental. El ir a buscarlos, el ofrecerles espacios de contención, de cariño, de educación. El plantearles, bueno, esta es la manera en que entre que nosotros te podamos defender y que vos te podés defender. Por ejemplo, nosotros hacemos esto, talleres de violencia institucional. Hacemos esto, roleplay. Entras a una comisaría, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que decir? Nosotros no queremos formar más abogados, queremos formar civiles, ciudadanos nuestros, de a pie, que no tengan que andar en los juicios, ¿no? Moviendo el aparataje judicial con lo que cuesta. Nosotros estamos tratando de formar compañeras y compañeros que estén a la altura de ir a una comisaría y preguntar, ¿qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene a disposición? ¿Cuánto tiempo más lo van a tener acá? A ir a discutir mano a mano con un policía con una capacidad de diálogo sin tener que llegar a la violencia. A nosotros no nos gusta la violencia. Nosotros queremos poder confiar en las fuerzas de seguridad. Pasa que nos vienen fallando históricamente. Entonces, la realidad es que no vamos a cambiar a la fuerza nosotros. Nosotros ya sabemos que ellos están promoldeados de esa manera. Van por más. Yo no tengo una mirada tan optimista, tengo una mirada más bien pesimista, escuchando que en un debate presidencial están hablando de que no son 30.000, son 8.300. Y no puedo creer cómo seguimos hablando de este tema. Pero este tema, que está instalado en los medios de comunicación, a los barrios les llega también. Y a los barrios les llega de la manera más cruda que hay, porque justamente son las personas que menos posibilidades de defensa tienen. De manera que yo creo que el trabajo que tenemos que hacer nosotros es organizando a la gente, nosotros como operadores del Estado, pero también además como compañeros y compañeras militantes. Tenemos que hablar con nuestros pibes, hablar con nuestros hijos, hablar con nuestros sobrinos, hablar con nuestros vecinos y empezar a organizar a la juventud fundamentalmente, que son el blanco, de manera que podamos ejercer una defensa más efectiva en los barrios. Sergio. Bueno, volviendo a lo de Ricardo, yo creo que también quienes entran, por ahí puede ser algo nuevo, pero lo que hay ya está viejo. Entonces lo de la estructura y las cabezas son las que habría que empezar a tener un control, ahí un grupo de expertos que empiece a hacer investigaciones como es el enriquecimiento ilícito, todo como todas las cabezas que son las que están podridas, ¿no? Por ahí los que vienen nuevos. Los que vienen nuevos necesitan que le tengan, es como un animalito, si le tenés la correa más cortita se va a comportar de una manera y si se la soltás más se va a comportar diferente. Entonces, bueno, ya me parece después cuestionar, qué sé yo personalmente por ahí digo, bueno, prefiero que estudien y no que sean policías, pero es algo que también me siento un poco discriminativo con lo que estoy diciendo, pero lo digo porque también es algo personal. Todos podemos pifiarle en alguna cosa. Y después también en el tema de las investigaciones, considero que tiene que haber, y de hecho lo presentamos ante las IDH, que tiene que crearse un grupo de expertos independientes que debe investigar fuera del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el mismo que desaparece, es el mismo que investiga y es el mismo que encubre. Entonces, cuando empezamos a ver que en el 2011 ahora no me sale la palabra, pero se instaló que el tema de la desaparición forzada, me acordé de la palabra, se tipificó la ley de desaparición forzada en democracia y se dijo que había que instalar cómo investigarla. Pasaron 12 años y no hubo a nadie que se le ocurra cómo crear eso, cuando en realidad los civiles y los familiares estamos diciendo, esta es la manera. Y de hecho, en el 2020 convocamos, en el caso de Santiago convocamos Chile, México y Colombia,
creamos el grupo de expertos independientes, nosotros que somos los 4 de Copa, no tenemos la estructura del Estado y lo pudimos hacer, se avanzó un montón de cosas, pero fuera del territorio, no se hizo nada en territorio, porque para hacer eso necesitas una orden judicial, y pudimos avanzar. ¿Cómo desde el Estado no tenés las herramientas para poder hacerlo? Puedes hacerlo, lo que pasa que no querés. De hecho, lo último por ahí digo esto lo de Santiago, no se sabe porque no se quiere. Hay 2 satélites que tienen imágenes de ese día. O sea que si vos, el juez, quieres saber qué pasó con Santiago, es pedir las imágenes que son nuestras, no te necesitas, como personalmente que tuve que comprar imágenes a Estados Unidos de determinada altura y no llegué a ver nada de lo que pasó. O sea que no se sabe porque no se quieren las cosas y no se avanza porque lamentablemente hay un sector político que necesita también de tener esa mano de obra. Entonces, para cambiar eso hay que cambiar las cabezas y hay que cambiar también la manera de exigir nosotros y dejar también de siempre o hacer silencio o elegir al menos peor. Hay que poner un freno. O sea, en algún momento se tiene que terminar y si se va a pudrir, que se pudra todo una vez por todas, pues la verdad que es agotador. Yo llevo 6 años y estoy cansado. Me imagino a Miriam con 26 años. Sí. Y el dolor de una madre es mucho, no es el mismo que de un hermano. O sea, yo por ahí lo llevo diferente, por ahí puedo tener una determinada contención. O sea, yo le escuchaba a Ricardo decir, bueno, ¿por qué no salen determinados futbolistas? Y porque hay un sector económico que les importa más eso y la comodidad. La falta de empatía ante esto es muy diferente y son distintos sectores. Hay mucha más empatía por ahí en artistas que tienen que ver con lo musical, con que abrazan otras causas. Entonces hay que tratar de recurrir a eso, pero no todos sienten la misma empatía por todos los casos. O sea, no le podemos exigir también a esos referentes que tomen el rol que debería tomar el Estado. Lo que necesitamos los familiares es esto, como decía Miriam hoy, un equipo de asistencia. Yo personalmente, perdón poner el yo, pero en un momento pensé esto, decir, bueno, vos tenés que hacer algún espacio de memoria o algo. Digo, ¿y por qué? ¿Por qué yo tengo que agarrar y ponerme a crear algo, juntar fondos para eso? ¿Todo para qué? Para luchar contra el Estado. O sea, es una cadena que vos decís, es como decir, bueno, tenés que, yo no puedo ir a estudiar abogacía, ponerme a hacer, o sea, hay un montón de pasos que para eso, o sea, el responsable es el Estado. El Estado es el que nos tiene que dar las herramientas para que nosotros luchemos contra el Estado. Y en realidad se necesita un poder judicial independiente de verdad. No que esté atado a determinados sectores, porque algunos responden y otros no. Y esto de la Corte Suprema, la verdad que es patético, pero bueno, no podemos seguir explayándonos en tantos temas. Gracias por el espacio. Ricardo, algo para cerrar que te haya quedado. Sí. Bueno, la verdad que se hablaron muchos temas, y se picó así, hizo un picadito. Hay un montón de temas para profundizar, claro, y podemos estar hablando hasta mañana. Yo creo que tiene que existir la formación o la información, en todo caso. El trabajo que ella dice en los jóvenes hay que replicarlo en todos los barrios. Creo que la educación es lo más importante y lo único que iguala a las personas. Creo que partiendo de esa base podemos hacer una sociedad mejor, porque cuanto más formados estén los chicos que vienen, o el futuro que se viene más inmediato, como dice acá la compañera, vamos a hacer una mejor sociedad. Ahora, tenemos que saber que se han presentado proyectos donde yo lo leí, tuve la suerte de leerlo, que lo presentó creo que Laura Penaca, si no me equivoco. Paula, perdón. Y uno lo presentó en Lucía Cámpora. ¿Sí? Bueno, quien tuvo la oportunidad de leerlo, y si no, después se los paso para que lo lean, habla de una articulación de lo civil con lo que yo decía, por eso lo decía. Creo que es importante nuestro compromiso, ¿sí? Sé que es agotador, pero es necesario. Es necesario poder comprometerse con que solo mandarlo a la escuela a los chicos no alcanza, con que solo que los chicos estén educados no alcanza, con saber cómo tienen que proceder cuando entran a una comisaría no alcanza, sino transformar
y podés seguir, porque yo elijo quién me va a gobernar, porque yo soy quien pone el voto, y entonces yo tengo que controlar que el que yo elegí que vote a ese que va a gobernar cumpla con lo que yo creo que tiene que cumplir. Eso es lo que entiendo. Ahora, por eso me da miedo cuando escucho en el debate, escuché una sarta de cosas que vos decís, te da miedo si llegan a gobernar. O sea, te da miedo. Estamos hablando de una persona que dice que está capacitada para gobernar. Estoy hablando de Patricia Bullrich, que está capacitada para gobernar cuando dice que es válido poder escuchar a un abogado y a un, entre comillas, delincuente, que está siendo juzgado, está preso, que ella es algo viable que pueda ser escuchado. Lo dijo ella, yo no puedo entender cómo esa persona se pueda parar adelante de un micrófono y se pueda postular y me pueda llegar a gobernar y que sea gobierno, ¿me entendés? Me da mucho miedo de lo que puede llegar a pasarle a los chicos, de lo que nos puede llegar a pasar a nosotros. Eso sí te da miedo. Te da miedo escuchar eso, te da miedo. Sí, perdón, una cosa. Sí, ya lo hizo Patricia Bullrich. Lo hizo, bueno, obviamente con nosotros, los hizo con los familiares de la San Juan, lo hizo con los presos políticos. Sí, pero él lo hizo abiertamente, claro, te da miedo. Pero como ya lo hizo y no pasó nada, nadie la juzgó, de lo que ella lo hizo en las cárceles como estaban todos los presos políticos y lo hacía abiertamente. Entonces, ahora lo dice, lo está avisando. O sea, ellos no mienten. O sea, si hay algo que hay que tener en cuenta es que el macrismo nunca mintió. Todo lo que dijo lo cumplió al pie de la letra. Sí, sí, tal cual. Ricardo, Miriam, Romina, Sergio, muchas gracias. Sí, sí, por Yo quiero, si me permiten, dos cosas. Cuando te asesinan a un hijo, no solo desbastan a la madre y al padre, los hermanos. Mi hija hace 3 años que recién pudo poner en palabras lo que sintió cuando le dijeron o supo que habían asesinado a su hermano. Entonces esto, ¿qué pasa con las familias? ¿Se tiene en cuenta qué pasó, cómo se devastó esta familia? ¿O las familias? Y el familiar que accede a tener un poquito de justicia, quizás alivia un poquito tanto dolor. Y el que no tiene recursos para un abogado, el que no accede a poderse atender psicológicamente para poder salir un poquito adelante con tanto dolor a cuesta, el que no accede por no tener los recursos, se muere de tristeza. Y eso no se tiene en cuenta. Digo, pero yo creo que es una lucha cuerpo a cuerpo contra el fascismo. Eso tenemos que luchar. Contra eso tenemos que luchar. No queremos el fascismo, no queremos a ese gato escaldado que se cree León, ni a esa Rambo que se cree que con la mano dura va a sacar adelante el país. Yo creo que contra eso tenemos que luchar. Estemos en el lugar que estemos, cada uno de nosotros, y luchemos contra el fascismo, el racismo y la discriminación. Gracias, Miriam. No, bueno, gracias me a parece que con esto es un gran cierre. Gracias, Miriam, Ricardo, Romina, Sergio. Gracias también a Hijos. Estamos en la casa de la militancia de Hijos Capital, que nos dio este espacio aquí en el estudio de Radio La Imposible. Pienso en madres, hermanos, hijos, abuelas, ¿no? Y en esa lucha que además nos han enseñado que han buscado en esa lucha la memoria, la verdad, la justicia, y nunca han puesto sobre la mesa la venganza, ¿no? Me parece que todos de algún modo hemos aprendido mucho de todo eso. También yo quiero agradecer personalmente al Espacio Memoria por esta invitación, por hacerme parte de esta mesa. Para mí es un honor, me emociona mucho poder compartir esto con ustedes y poder estar pensando con ustedes. Esta charla va a quedar subida en el canal de YouTube, ¿sí? En las redes del Espacio Memoria para que la vean cuando quieran. Me parece que es más necesario que nunca. Muchas gracias. Gracias, No, Boris. Gracias.